Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Entré muy acelerada, me tenía muchas ganas de entrar. No, dale. Estaba desesperada por empezar. Dale, ¿Cómo Milva, va? dale. Domingo hoy. Una fiaca a veces. Sí, da un poco de fiaca. Si arrancás el domingo con esa energía, no quiero pensar un lunes. Te atropello. Muy bien. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, muy bien. Empezando julio. 6 de julio. Se viene la independencia, se viene. Es el mes del cumpleaños de mi hijo. Mirá qué bien. Julio, sí. Es un mes lindo. Es un Mirá mes vos. lindo para mí. Mirá vos. Iban a ser en agosto el pequeño, se adelantó un mes exactamente. Ese. ¿Qué día me dijiste de julio? 28 de julio, cumpleaños martiñano. Mirá vos. Faltan unos días, así que ya tengo un preadolescente. Era... ¿Tenés el manual de cómo hacer? ¿Vos que ya pegaste 4? Ya el manual que yo usé ya está en desuso ya. Era el manual Capeluz. No era se el editó mío. más. El no manual Capeluz. No, hay nuevas ediciones. Bueno, dicho esto, para tomarnos con humor un poco la crianza de nuestros hijos, que es un temón, que 2x3 hablamos con nuestra querida Romina Tar sobre esto. Sí, claro. Hoy tenemos una horita de programa, como siempre, con algunos temas que te punteamos, así te quedás enganchados con nosotros mientras viajás, preparás el asado, estás descansando todavía, bueno, en fin, cada uno en su propia vida y en situaciones diversas. El precio de tu atención es el título de la editorial que nos trajo Fede y que es muy importante porque tiene que ver con la palabra del un ex CEO y presidente de Google, que manifestó algo que realmente nos va a sorprender bastante a todos y que tiene que ver precisamente con el precio de tu atención. Va a estar con nosotros Julio Seoane, que es médico, es ginecólogo, integra el comité científico de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Y vamos a hablar del tema embarazos en la Argentina, pero embarazos en la adolescencia. ¿Qué tema? Donde la estadística es recontra preocupante, Gaby, porque 7 de cada 10 son embarazos no deseados. Y vamos a tratar de entender qué es lo que nos pasa y por qué sucede esto, ¿no? En tiempos donde se supone que estamos saturados de información y ya hay cosas que todos deberíamos saber. Bueno, algo hace que no suceda de esta manera. Y tenemos, por supuesto, el lado B de Gaby y los imprescindibles. Sí, el lado B, hoy vamos a hablar de... es casi paradójico el título, porque es el médico nazi más reconocido. No conocido, más reconocido. Okay. Y no es Joseph Mengele. Y dentro de los imprescindibles, bueno, vamos a hablar de la primera santa mujer argentina, que es Mamá Antula, ¿no? Dale. Así que... Linda historia para contar. Sí. Temas de hoy viene, como siempre, noticias que tengan que ver con la actualidad del mundo de la salud, de la sustentabilidad, del medio ambiente, etcétera, etcétera, que te va a mantener informado en este domingo. Bueno, dicho esto, te decía hace un ratito, Fede estuvo un poco reflexionando sobre esta idea, Fede López Feijó, nuestro productor periodístico, que la inteligencia artificial está, esto ya lo sabemos, redefiniendo, y de esto hablábamos el otro día, nuestra sociedad, nuestro futuro. Y es señalado por Eric Schmidt, que es ex CEO y es presidente de Google actualmente, que fue el que habló de esto hace muy poco y que llamó la atención, porque ya no hablamos solamente de avances técnicos, sino de un impacto profundo a nivel social y ético. ¿Por qué decimos esto? Porque Schmidt pone el foco en un fenómeno central de esta nueva era, que es la economía de la atención. Repito el concepto, la economía de la atención. ¿Qué dice él? Que la tecnología ha pasado de gestionar recursos escasos, como el tiempo o la energía, para gestionar lo más valioso que tenemos, que es la atención, nuestra atención, la tuya, la mía, la de nuestros hijos. Cada segundo que miramos una pantalla se ha transformado directamente en un producto comerciable, vendible, negociable, y los algoritmos saben muy bien cómo capturarnos y están así como que, viste, cuando decís, me escucha el teléfono, bueno, ponele algo así, mucho más complejo, pero sí. Entonces, en esa combinación de nuestra atención permanente sobre la pantalla, más los algoritmos, lo que nos sucede es que hay permanentemente una apelación a las emociones, a la indignación, a las broncas, a las adhesiones, a los rechazos, todo a lo que sea reacción inmediata. Y claro, la verdad que el resultado un poco preocupa, porque el contenido escandaloso o polémico circula 7 veces más que una reflexión profunda o algún tema que hable en serio o que profundice alguna cuestión importante. Y con la inteligencia artificial esa lógica se perfecciona,
porque las plataformas van a aprender con mayor precisión a qué decirnos, qué mostrarnos, qué sugerirnos, y ya no para informarnos, sino para mantenernos atrapados. Se trata de sistemas que no necesariamente priorizan la verdad o el bien común, no tienen ningún compromiso con estas dos cuestiones, sino que buscan maximizar el tiempo de pantalla, o sea que estemos nosotros la mayor cantidad de tiempo posible expuestos. Y que eso sea finalmente un beneficio económico. Para ellos, claro, no para nosotros. Smith también advierte sobre lo que se viene en los próximos 5 a 10 años, que es la llegada de inteligencias artificiales comparables a las inteligencias humanas e incluso lo que se conoce como superinteligencia, que son sistemas capaces de aprender solos, de auto-optimizarse, de tomar decisiones complejas. Esto podría obviamente desplazar tareas que hoy consideramos que se hacen exclusivamente por personas, por seres humanos. Entonces, lo que nos preguntamos no es solo qué trabajos van a desaparecer, sino qué va a pasar con nuestra capacidad de decidir, de ser autónomos, con nuestros vínculos con los demás. Y finalmente advierte sobre aspectos sensibles, como es la protección de las mentes en desarrollo. Los más jóvenes están terriblemente expuestos a sistemas diseñados para moldear sus hábitos, para marcar sus deseos, para formar sus ideas. Por eso la regulación en este campo sería fundamental y da la sensación de que no hay manera de acotarlo. En definitiva, la inteligencia artificial no es un fenómeno neutral, es un desafío en todos los órdenes, en lo político, en lo ético, en lo social, en lo humano, en lo económico, porque no se trata solo de avanzar tecnológicamente, sino de ver hasta dónde, cómo y con qué precio, ¿no? 2x3 mi hijo me dice, nos van a terminar manejando los robots. La inteligencia artificial va a estar sobre nosotros. Un día no vamos a decidir más, absolutamente, no vamos a decidir nada más. Si tu hijo lo dice... Claro, y él lo dice preocupado, Claro. Siendo que es un... Sí, producto de esta época. Es nativo digital, Claro. Pero él lo manifiesta con seriedad, nos lo está diciendo desde la ciencia ficción, ¿eh? Sí, con preocupación. Sí, como diciendo esto va a terminar mal. Si lo dice él, imagínate, ¿qué nos queda a nosotros? Si lo dice él que lo entiende el tema, imagínate nosotros Claro. que además no lo entendemos. Dios, bueno, o quien sea allá en el universo. Sí. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innovar. Transformar. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Te contábamos este tema que siempre es tema, lamentablemente, sí, y que no logramos que mejore en líneas generales, que tiene que ver con las estadísticas de embarazos adolescentes en la Argentina y un alto porcentaje, 7 de cada 10, que son no deseados. Nos cuesta entender que en tiempos de tanta información y donde se ha avanzado o evolucionado en cuestiones tan importantes, en este punto no podamos lograr un control de la natalidad, una correcta protección anticonceptiva, conciencia, educación y medios para poder prevenir un embarazo que no deseamos en un momento que cambia la vida para siempre de esa persona o de esas personas que deciden o no llevar adelante ese embarazo, que es un tema aparte. Por eso vamos a charlar de esta cuestión con el doctor Julio Seoane, que es médico, ginecólogo, especialista en ginecología endocrina y reproductiva, y es integrante además del Comité Científico de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Julio, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Milva, hola Gabriel, todo muy bien. Hace muchísimo tiempo que vos trabajás y estudiás y estás vinculado con el mundo o con el ámbito de la salud sexual y reproductiva en las etapas de la vida y también en la adolescencia. Entonces, hoy por hoy digo, este dato, esta estadística que se maneja, ¿está como en crecimiento? ¿Ha mejorado en algún punto? Digo, ¿está peor que antes? Como sea, a mí me parece que siempre es un montón. Que haya embarazo adolescente no deseado siempre es un montón, porque eso sí podía haberse prevenido, sin dudas. Sí, lo que pasa es el impacto que tiene el embarazo no intencional en la paciente adolescente. La realidad es que es una problemática global, no es solamente de Argentina ni de Latinoamérica.
y por esto que te explicaba antes. Afortunadamente en Argentina los números vienen descendiendo y también está pasando en los países occidentales que está descendiendo la natalidad. Y con la natalidad también desciende el número de embarazos no intencionales en los adolescentes. Pero un detalle no menor es que los embarazos adolescentes descendieron más de lo que descendió la natalidad, con lo cual en los últimos años evidentemente algunas cosas buenas se estuvieron haciendo. Como para tirarte algunos números, hace 10 años había un 40-50% más de embarazo adolescente que lo que tenemos ahora. Ahora andaremos por los 25-26 embarazos cada 1000 adolescentes, cuando hace una década atrás estábamos esos números en el 60. Ahora vos me decís, fantástico, disminuimos a la mitad, ¿ya no podemos quedar tranquilos? No, porque todavía tenemos una gran desigualdad entre las provincias. Exacto. Mientras que, por ejemplo, en Capital Federal, que es la provincia que es el área más rica, tenemos un 6 adolescentes cada 1000. En otras partes de Argentina esos números pueden llegar a 60, 70 cada 1000. Pero lo más importante creo que son las consecuencias del embarazo no intencional. Por eso es que capaz cuando uno habla de número, independientemente de que hayan bajado, hay que seguir trabajando para que sigan disminuyendo, porque podemos lograr bajarlas aún más. Cuando hablamos de las consecuencias no son solamente para el adolescente. El embarazo no intencional en el adolescente, primero, es un embarazo de alto riesgo. Hay mayor riesgo de presión alta durante el embarazo, hay mayor riesgo de distintas patologías que se dan durante el embarazo. No quiero ser muy técnico, pero bajo peso al nacer, problemas durante el crecimiento de ese lactante intraútero, y después consecuencias de una maternidad precoz. ¿A qué me refiero? Esa persona va a tener menor posibilidades de inserción laboral, menor posibilidades de terminar sus estudios secundarios, menor posibilidad de adquirir un empleo más jerarquizado. Ese hijo también va a tener menores oportunidades porque la madre tuvo menos oportunidades. Entonces pasa a ser un problema general. Va a ser un problema de la madre, del hijo, del sistema de salud y de la sociedad. Con lo cual, por eso es que siempre es importante todos los esfuerzos que podamos hacer nosotros para disminuir al máximo el embarazo no intencional en esta población. Julio, te hago una pregunta. ¿A qué atribuís o qué estrategias crees que fueron las que fueron exitosas para que disminuya de 60 a 25 el embarazo, digamos, la incidencia del embarazo infantil? Del embarazo, mira, perdón, de adolescente. Sí, no tenemos una respuesta concreta. Uno no sabe exactamente cuál fue el hecho que causó, o el hecho más importante para la disminución. Yo creo que es una cuestión de hechos concatenados. Educación sexual integral, una canasta completa de métodos anticonceptivos para que las adolescentes puedan utilizar el método que ellas decidan, y después hubo un viraje de los métodos de corta duración a los métodos de larga duración. A ver, ¿qué son los de larga duración, sí, Julio? Sí. Ahí tenemos que explicar un poquitito, porque los métodos de larga duración los de corta duración son los que dependen del usuario, que son los métodos que habitualmente antes utilizaban las adolescentes y por donde suelen empezar, que son las pastillas anticonceptivas, que la eficacia en vida real es diferente a la eficacia en los estudios clínicos, son lo que llamamos eficacia teórica. Mientras que en circunstancias de un mundo ideal la eficacia es del 99% o un poquito mayor, en el mundo real, olvídose la toma, interacciones medicamentosas, dejar el blister en la gaveta del auto y que se caliente, irte a dormir a la casa de tu novio y no tomarla, todas las circunstancias hacen que la eficacia pase de más de un 99 a un 91, 92%. Recordemos, discúlpame que te interrumpa, recordemos que estamos hablando del blister de 28 pastillas o 21 pastillas, que se toman las 21 pastillas iniciales, las últimas pueden ser, digamos, placebo, pero que son esas, las clásicas, el clásico blister de 21 pastillas por ciclo. Exactamente. Lo mismo pasa con inyectables, con parches, con anillo. Esos métodos tienen falla que depende del usuario.
Bien. Mientras que los métodos de larga duración son independientes del usuario. ¿Cómo ser? Te voy a dar ejemplos. DIU, el DIU hormonal, el DIU de cobre, el implante subcutáneo, todos estos métodos, una vez que están insertados dentro del organismo, la tasa de falla es del 99%, perdón, la tasa de eficacia es del 99% y no hay posibilidades de error por parte de la usuaria ni circunstancias aledañas que puedan disminuir su eficacia. Hablaste, entonces, perdón, el tercer método que dijiste... los métodos de larga duración son básicamente 3. Sí. El implante subcutáneo, sí, el dispositivo intrauterino de cobre y el dispositivo intrauterino que libera hormonas. Los últimos dos los conozco, no conozco el primero. Sí. El implante subcutáneo. El implante subcutáneo es un método que ingresó en Argentina en el año 2011 por primera vez. Es un método del cual hoy hay 1 o 2 varillas del tamaño de un fósforo, aproximadamente, para que te des una idea, 4.2 centímetros por 2 milímetros de diámetro, que adentro contiene una hormona que se va a ir liberando muy lentamente. Ese implante, esa varilla, se coloca en la cara interna del brazo, habitualmente el nodo dominante, y va a liberar esas hormonas en forma muy lenta durante un periodo de 3 o 5 años, dependiendo el modelo que estés utilizando. Y ahí la cobertura, digamos, la garantía de anticoncepción es altísima, por lo que estás diciendo. No hay nada de la conducta de la persona que pueda modificar eso. Exactamente, y tiene otra cuestión, Milva, que para mí es súper importante, la posibilidad de una doble conserjería. ¿Qué pasa? Cuando vos estás tomando un anticonceptivo oral, cuando vos estás utilizando un parche, cuando vos estás utilizando un método de corta duración que vos podés abandonar por voluntad propia, tenés cefalea, pensaste que aumentaste de peso, tuviste un sangrado intermenstrual y vos lo dejás porque pensás que te hizo mal o porque... Y esa fase en la cual el cuerpo se está adaptando. El 70% de las mujeres que dejan de tomar un método de corta duración lo hacen sin consultar a su médico. Y habitualmente lo hacen para utilizar un método de aún menor eficacia. Y eso las expone a un embarazo no intencional. Los métodos de larga duración, para ser extraídos, requieren de un profesional. Claro. Y ahí es donde entramos nosotros para la doble consejería. Explicarle, no, mira, esto que te está pasando, no te asustes, es súper normal. El 90% de las usuarias, esto en 2 meses ya no lo tiene más, quede tranquila. Obviamente, si la paciente ahí se lo quiere sacar, se lo saca, claro, y se va con otro método anticonceptivo, pero tuvo la posibilidad de evacuar sus dudas. Además del beneficio de esto que acabas de definir, que es recontra importante, que no hay una decisión individual e inconsulta de proceder a cortar el método, ¿no? A interrumpirlo porque no se puede. Exacto. ¿Cuánto se utiliza este método entre las adolescentes y cuáles son eventualmente las contraindicaciones que presenta? Porque digo, yo soy de la generación de los anticonceptivos, de cuando era adolescente, era chica, digamos, ¿no? Después vinieron estas 3 menciones que vos hiciste a otros métodos. Bueno, no, el DIU es anterior. No, pero perdón, el DIU este es un DIU que... El que libera... El que se libera medicación. Ese claro, es nuevo, el otro no, el tradicional está siempre, desde siempre. Ese. Pero digo, ¿cuáles son las contraindicaciones que puede llegar a tener este método? Sí, vamos por partes. La primera parte, ¿cuál es hoy la tasa de utilización? Hace poco hicieron un estudio, hace mucho que no se hizo un estudio de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Hace poco se hizo un estudio que se llama Estudio Lucía, que lo hizo el CEDES, que es una organización independiente, y vieron que la tasa hoy de uso de implantes en la población adolescente es muy alta, entre un 25 y un 27% en usuarias de 14 a 15 años. Si nosotros lo medíamos esto hace 10 años, no era ni el 2 o 3%. Los implantes los puede utilizar cualquier mujer de cualquier rango etario, pero hoy es el método, después de los anticonceptivos, que todavía están en el 30 y pico, es el método más utilizado por las adolescentes. Más que el DIU, inclusive... El DIU en las adolescentes es un método que no tiene buena aceptación. Disculpame que te interrumpa, ahí quería apuntar un poco, porque el tema del DIU, para una niña, para un adolescente que tiene útero chico, un útero que aún no tuvo nunca, alojó un embarazo prácticamente,
el DIU ese donde menos, hablo del DIU convencional, donde menos indicación tenía. Realmente claro. El DIU se utilizaba en la mujer que ya había tenido su primer hijo, porque le traía menstruaciones muy prolongadas, etcétera. Me parece que esto lo resuelve el implante subcutáneo, ¿no, Julio? Es parte de lo que vos decís, Gabriel. Todo lo que es anticoncepción intrauterina, si bien se puede utilizar al igual que los implantes a partir de la menarca, o sea, no tiene una edad límite. Aclaremos que la menarca es la primera menstruación. No, está bien, dale. Perdón, yo te voy traduciendo, queda tranquilo. Sí. Todos estos métodos de larga duración se pueden utilizar desde la primera menstruación hasta la última. Después hay cuestiones que son más de elección del paciente porque ve un método más amigable o se identifica más con un método o con el otro. Y la realidad es que las pacientes más jóvenes no se ven tan seducidas por la utilización de métodos intrauterinos porque todavía no están acostumbradas tanto al ginecólogo, lo ven como invasivo. Si bien no hay una contraindicación, no hay una elección por parte de las usuarias. Y como bien dijo Gabriel, los DIU de cobre también te pueden aumentar el dolor y el volumen de las menstruaciones. Claro. Pero independientemente de eso, el DIU hormonal, que te las disminuye, tampoco es un método que hoy ha sido elegido por chicas de 14 a 19 años. Y ahí es donde entra el implante. Todos estos dos, tanto el DIU hormonal como el implante, liberan progesterona, no contienen estrógenos. Y el gran cuco de la anticoncepción hormonal siempre fueron los estrógenos, nunca fue la progesterona. La progesterona, la única contraindicación que tiene es el cáncer de mama. Y el cáncer de mama en esta población de chicas de 14 a 19 años es raro. Cero. No quise decir cero, Gabriel, pero yo nunca vi uno en mi vida. No, claro. Pero sí es más riesgoso una trombosis que sí puede serlo los estrógenos, ¿no? Los estrógenos pueden provocar una trombosis. Si bien es infrecuente, es 7 cada 10 mujeres, cada 10.000 mujeres, el progestágeno, que son las drogas que tienen este tipo de métodos, no tienen esa contraindicación ni ese riesgo, lo cual los hace muy atractivos. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que tiene el implante que para mí es fabuloso, que el implante es fácil de colocar. Entonces el implante puede ser colocado tanto por un ginecólogo, pero si uno sale del ámbito de capital y GBA o de las grandes ciudades, esto lo puede colocar un médico de familia. Hay 14 provincias en el país donde ya también lo pueden colocar las obstétricas. O sea, tenemos muchos más efectores de salud que lo pueden colocar en forma simple. Julio, para ir terminando, vos hablabas de un 25% de la población o de las adolescentes que usan anticonceptivos utilizan implantes subcutáneos. Ahora, ¿también hay un problema de acceso o también ha mejorado el acceso a este tipo de tecnología? Estos productos están dentro del PMO, que es el plan médico obligatorio, están cubiertos por ley por las obras sociales. Y también esto fue adquirido por el Estado Nacional y también por los estados provinciales. Entonces, hoy en día, esto se puede encontrar tanto en obras sociales como en los hospitales municipales y provinciales. O sea, una chica de todo el país. Una chica o una pareja de adolescente que no tiene cobertura formal, no tiene prepaga ni obra social, ya en el hospital y puede, si elige esta forma, llevarse un implante subcutáneo. Sí, de hecho, el estudio de Lucía también muestra de dónde provienen, no solo la elección, sino de dónde provienen estos implantes, y el 90% de las pacientes lo habían utilizado, lo habían conseguido en hospitales o salas. Mira vos. Sí. Es una buena noticia, te digo. Es una buena noticia. O sea, sí, porque estás hablando de acceso. De tal vez los sectores más vulnerables. Es que la accesibilidad lo es todo, Milva, porque si nosotros tenemos un buen método, pero el método no es accesible, no va a prevenir el embarazo no intencional. Julio, interesantísimo, y seguramente vamos a volver a hablar de este tema que no se agota nunca, pero que bueno, ofrece cuestiones como estas, ¿no? Alternativas que pueden ayudar y mucho. Necesitamos políticas, permanentemente políticas de educación, políticas públicas, una cuestión permanente de llamar a la conciencia, ¿no? En este caso hablamos de la prevención de embarazos, pero capítulo aparte es la prevención de enfermedades de transmisión sexual, por eso preservativo siempre debe estar presente, más allá de cuál es el método de anticoncepción. Preservativo siempre. Buena aclaración, Milva. Buena aclaración. Siempre. Son dos. Porque están aumentando las ITS porque está disminuyendo el uso de preservativo. Claro.
Claro, ahí también hay que... nuevo. Sí. La doble protección es fundamental y sobre todo en las adolescentes. La verdad que un placer escucharte, muy claro con tu explicación, y seguramente vamos a volver a charlar de esto. Julio, un abrazo muy grande. Chao Milva, chao Gabriel. Los saludamos al doctor Julio Seoane, que es médico ginecólogo, especialista en ginecología endocrina y reproductiva, e integra además el comité científico de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Gracias, doctor. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta la próxima. Gaby. Bien, hacemos una pausa. La verdad que me quedaron un par de temas gratificantes. Uno que el acceso de las personas al menos carenciadas que pueden acceder a esto, y bueno, que hay que ha disminuido el número de embarazos adolescentes, también termina siendo una buena noticia, Milo. Pausa y venimos. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más rápido. Me quedé pensando mucho en la entrevista con el doctor Seoane, ¿sabes? Sí. Me quedé pensando mucho en nuestros adolescentes, en la responsabilidad que nosotros como adultos tenemos de acercarlos a los métodos anticonceptivos, definitivamente. Y hablar con ellos. Sí, absolutamente. En materia de anticoncepción, pero también en lo que dijimos sobre el cierre, Gaby, en la utilización de la doble protección. Totalmente. Que es el preservativo. En esto no hay negociación posible. No, pero aparte, digamos, la anticoncepción es para planificar un embarazo o un no embarazo en este caso. Uh-huh. Lo otro tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Son dos temas distintos. Pero el doctor, viste que dijo antes de irse, lamentablemente, que será para otro capítulo de entrevista, están subiendo los casos de transmisión de enfermedades sexual porque no se usa preservativo. Y porque se le bajó la guardia un poco. Claro. El tema, se le bajó la guardia al miedo al SIDA. Mirá lo que te digo. Al HIV. Nosotros crecimos atravesados por eso, no había plan, digamos, sin un preservativo. Sí, yo soy más grande que vos. Yo soy más grande. Bueno, entonces, nosotros, o sea, yo tengo 50 años. Sí, bueno, yo tengo 15 más que vos, pero a mí me agarró de ya grande el tema del HIV, ya era médico. Claro. Pero yo soy más de la época de la irrupción de las pastillas anticonceptivas. Mira vos, ¿viste? Te faltó decir qué viejo que sos, ¿no? Te faltó decir. No, porque sonó así. Un método me mira Federico y me dice que sí. No, yo las tomo hasta por una cuestión de prescripción por endometriosis anticonceptiva, no porque corra riesgo de embarazo. No, pero había un solo óvulo y me lo sacaron y se acabó. Y era martiniano. Las pastillas anticonceptivas Pascualini era lo único que había. Son de la época del mayo francés, el mayo francés de esa época. Las primeras eran feroces, eran brutales para la mujer. Hoy por hoy se evolucionó mucho también en esto que decía el doctor, ¿no? La ausencia de estrógenos, digo bien, ¿no? Estrógenos. Sí. No, ahora se usa progesterona. Por eso, la ausencia de estrógenos. La ausencia, sí, claro. Es beneficioso, termina siendo beneficioso porque se usa progesterona. Pero la progesterona es dentro del DIU, es el que tiene progesterona. Bien, y hay pastillas Las pastillas tienen las dos cosas habitualmente. Y hay algunas que solamente tienen sí, son distintas proporciones, exacto. Sí, porque tienen otra función. Pero bueno, no importa, como sea, cuídate. Como sea, cuídate, pero cuídate. Exacto. Gaby, vamos con tu lado B. Dale. En la columna de hoy del lado B, el médico nazi más reconocido por Gabriel Barbagalo, que así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Sí, el médico nazi más reconocido. ¿No? ¿Ustedes saben quién fue Julius Wagner Jauregg? Bueno, un médico austríaco de aspecto rudo, mirada áspera y penetrante, rematada por un bigote espeso y grueso que le daba una mayor impronta a su personalidad, de por sí atemorizante. Yo les invito a que lo busquen, lo googleen y miren la pinta si no les mete miedo. Vivió en la segunda mitad del siglo XIX
y la primera del siglo XX, época de cambios políticos y descubrimientos médicos, y donde también nacieron los grandes movimientos que marcaron a fuego al resto del siglo XX. Estoy hablando de la revolución bolchevique y los fascismos. Julius Wagner Jauregg se destacó en diversas ramas del saber médico, particularmente la neuropsiquiatría, o sea, la intersección entre la neurología y la salud mental, y la neuroendocrinología, que es la neurología y las hormonas, desarrollando su actividad y sus estudios en la Universidad de Viena. Pero su descubrimiento más conocido fue la piroterapia, piro-calor, terapia-tratamiento, un método para tratar la sífilis avanzada, elevando la temperatura corporal, hablando de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La sífilis del sistema nervioso era una de las patologías predominantes en los manicomios de fines del siglo XIX, y en sus etapas más avanzadas mostraba cuadros dramáticos de evolución mortal y sin posibilidad de tratamiento alguno. Recordemos que aún faltaban muchos años para que se descubrieran los antibióticos. Por aquel entonces se creía que la fiebre, el aumento de la temperatura corporal, mejoraba las enfermedades psiquiátricas, y siguiendo ese pensamiento, Julius Wagner Jauregg mostró que la inoculación de sangre de pacientes que sufrían de paludismo o malaria, que es lo mismo, resultaba eficaz para mitigar el avance de numerosos casos de sífilis avanzada. O sea, estas personas, además de sufrir la enfermedad venérea más antigua, la sífilis, ahora pasaban a padecer de paludismo iatrogénico. Se llama iatrogénico cuando es causado por la mano médica. Ahora, si esta historia le parece una locura, bueno, entonces tienes que saber que en el 1927, este médico, gracias a este descubrimiento, ganó el Premio Nobel de Fisiología, el de Medicina. Y esto es lo primero que quiero contarles, porque la medicina avanza en base a evidencias y no por creencias. Cuando alguien desconfía de las evidencias en algún tratamiento médico, debe de alguna manera refutarlo por el camino de la investigación científica y no desde un discurso declamativo donde se sentencia su no credibilidad en este tratamiento. Hoy es bastante frecuente, hoy siglo XXI, escuchar voces que dicen no creer en tratamientos, vacunas o estudios probados científicamente. Pero este lado B tiene una segunda parte que quería comentarles, y es que Julius Wagner Jauregg fue contemporáneo a Sigmund Freud, con quien compartió la Universidad de Viena, pero mientras Wagner Jauregg se hizo partidario del nazismo gobernante en Alemania, y desde allí se convirtió en un ferviente antisemita y defensor de la eugenesia, en cambio el bueno de Sigmund debió huir a Inglaterra debido al acoso de la Gestapo por su condición de judío. Por eso es difícil de entender la celebridad y el respeto con que cuenta hoy, aún hoy, Julius Wagner Jauregg en la comunidad médica austríaca. Un investigador que desarrolló un tratamiento que años después se dejó de utilizar por ser muy peligroso, hablo de la piroterapia, pero que debido a eso recibió infinidad de premios, incluido el Premio Nobel, y nombramientos, entre ellos calles, billetes con su cara, hospitales, y que abrazó la ideología nazi de la higiene racial contra los judíos durante los años del Tercer Reich. Asimismo presidió la Liga Austríaca de la Regeneración Racial y la Herencia, desde donde impulsó la esterilización forzada de personas con enfermedades mentales, delincuentes o los que eran considerados genéticamente inferiores. Por eso, mi querido oyente, también desde este espacio que compartimos todos los domingos de Radio Splendid, es saludable poner de manifiesto que no todo lo que brilla es oro y que ningún acto realizado por los seres humanos es absolutamente irrefutable, como la historia del doctor Julius Wagner Jauregg, que usted merece conocer. Vamos a entrar a los temas de hoy, Gaby, que tiene que ver con noticias que pasan en nuestro país y en el mundo, como por ejemplo la captura de 2 yaguaretés en Misiones para monitoreo y conservación. ¿Sí? Es un operativo de muchísimo valor para la conservación. Son investigadores del Instituto de Biología Subtropical, en lo que es el marco de Proyecto Yaguareté, que capturaron a 2 ejemplares silvestres, una hembra adulta y su cría, en la Reserva Natural de la Defensa de Puerto Península, en Misiones.
tienen como objetivo colocarles collares satelitales que permiten monitorear sus desplazamientos y promover estrategias de convivencia con comunidades rurales cercanas. Durante este procedimiento se tomaron muestras biológicas y también evaluaron la salud de ambos animales. El macho juvenil, el cachorro, fue bautizado como Gaucho y está en excelente estado. Y su mamá, se llama Pará, presenta algunas lesiones antiguas y restos de perdigones en su cuerpo. Perdigones, o sea que... Sí, le tiraron con una escopeta. Intentaron cazarla, claro. Tuvo un intento clarísimo, ¿no? De ser cazada de manera ilegal. Bueno, y esta es precisamente, lo veníamos hablando en el programa anterior, una de las principales amenazas que tienen este tipo de especies, ¿no? Que están además en peligro de extinción. Por eso se hace este seguimiento, para intentar comprender qué es lo que necesita el yaguareté en su hábitat, para ver cuáles son las posibles zonas de conflictos con otros animales domésticos, para también educar a la comunidad que sea, digamos, propia de la zona, y además, bueno, recibir reportes, ¿no? De si hay, por ejemplo, algún tipo de ataque, de agresión, si se enferman, si se lastiman. De esta manera, lo que tratan es, como te decía, de preservar el yaguareté en su condición de animal de extinción, de especie en extinción, de vincularlos con las comunidades locales para que no les genere miedo ni sean, digamos, enemigos, que puedan convivir en el mismo ámbito, y obviamente evitar cualquier tipo de ataque extra como un intento de caza furtiva. Es una manera de protegerlos, ¿no? De proteger el desarrollo humano y también la protección animal. Sí, y perdigones obviamente no hay lugar a duda, ¿no? Ese fue el ser humano, no hay otra forma de tener perdigones en el cuerpo. Bueno, el norte argentino coordina acciones sanitarias ante el avance del cambio climático, again, de nuevo, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud. Las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán llevaron a cabo en San Miguel de Tucumán la primera reunión técnica regional orientada a coordinar acciones conjuntas en salud ambiental y adaptación al cambio climático. Esta iniciativa ha fortalecido la gobernanza climática en el sector salud y permitió el desarrollo de planes provinciales de acción, además de capacitar a los equipos técnicos en temas como el cálculo de la huella de carbono en hospitales y la vigilancia de enfermedades relacionadas con el clima. Durante la apertura, Eva Janel Llopis, representante de la OPS de Argentina, remarcó el impacto creciente del cambio climático sobre la salud humana, citando desastres naturales y enfermedades como efectos directos del calentamiento global. Gaby, la semana pasada hablábamos de esto con el tema del frío, un dato que nos alerta mucho, que es que cada vez hay más gente durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, en la capital. Son datos del propio gobierno porteño. En noviembre del año pasado, de 2024, se contaban unas 4.049 personas en situación de calle, lo cual representa un aumento del 23,2% respecto de noviembre del 2023, ¿no? Ahora, organizaciones sociales que aplican una metodología distinta están hablando de un número realmente muy por encima, con entre 10.000 y 12.000 personas en situación de calle. Sí. Y también están diciendo que ha cambiado el perfil de la población afectada, porque hay mayor presencia de familias completas, familias con sus hijos, mamá, papá, hijos, o sea, familias que se han quedado sin techo, y también adultos mayores, o sea, todos afuera. No son personas aisladas, no, son familias completas que se quedaron sin lugar donde dormir y donde vivir. Entonces, en este contexto, este frío que nos está liquidando hace que realmente sea terriblemente peligroso, además de indigno, dormir en la calle, ¿no? Sí, lo vemos en barrios como este, por ejemplo, acá en Colegiales hay un montón de gente durmiendo en la calle, ¿no? Digo, acá donde está la radio, por ejemplo, hemos visto a la salida, cuando salimos de acá del programa, de gente que se acerca y no nos pide ropa. Estamos ante un avance de un sistema de intemperie de esta gente que siempre nosotros le decimos las personas invisibles, ¿no? Parece que el resto de la sociedad no la estuviéramos mirando, y me hago cargo de también formando parte de esa no visión, ¿no?, que estamos teniendo. Pero bueno, desgraciadamente es un tema que me genera cierto pesar, sabor amargo, realmente un sabor amargo. Pero bueno, este es un tema interesante, de los buenos. 2 escuelas argentinas entre las mejores del mundo por su impacto educativo. El Colegio Madre Teresa de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y la Escuela Media Gobernador Piedrabuena de Tucumán
fueron seleccionadas entre las 10 mejores instituciones educativas del mundo, por sus proyectos innovadores y su trabajo con la comunidad. Ambas escuelas integran el top 10 del Premio Internacional World's Best School Prizes 2025, organizado por la ONG T4 Education. Es la primera vez que 2 instituciones argentinas alcanzan esta distinción. El Colegio Madre Teresa fue nominado en la categoría Superación de la Adversidad, mientras que la Escuela Media Gobernador Piedrabuena fue seleccionada en el rubro Colaboración con la Comunidad. La organización destacó el impacto positivo de ambas escuelas, su apertura a la comunidad y la vocación de sus equipos docentes. Bueno, una buena noticia, Milva, ¿eh? Súper, claro que sí, es un orgullo que las escuelas argentinas tan vapuleadas también tengan estas distinciones, sí. ¿No? Y es a pulmón, siempre es a pulmón, de los docentes, de la comunidad educativa, de los chicos, siempre es a pulmón. Y se puede, ¿viste? Siempre se puede. Hacemos una tanda. Dale. Y ya venimos. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Bien, y como decíamos en la presentación, en Mujeres Imprescindibles de hoy, vamos a hablar de una persona que a mí me sorprendió. Yo no la conocí hasta el momento en que se hizo santa, ¿no? Estamos hablando de Mamá Antula, Milva. Bueno, el 11 de febrero del año 2024, María Antonia de Paz y Figueroa, mejor conocida como Mamá Antula, fue canonizada y de esta manera se convirtió en la tercera persona nacida en nuestro país que llegó a la santidad, junto con Héctor Valdivielso y el cura Brochero, conocido, ¿no? El cura Gabriel Brochero. Pero bueno, nuestra imprescindible de hoy fue la primera mujer en nuestro país en ser santa. Tal vez más importante que entender el proceso que la llevó a ser santa es conocer los detalles de su vida, que fue dedicada a la caridad, a la evangelización, a la ayuda a los más necesitados. María Antula nació en 1730 en Villa Silípica, en Santiago del Estero, donde recibió una buena educación, pero fue a los 15 años cuando ella sintió el llamado de su vocación religiosa e hizo votos de pobreza y castidad, momento, mejor dicho, en el que se consagró a la misión evangelizadora. Se desempeñó como auxiliar de los jesuitas durante 20 años, hasta que estos fueron expulsados de América en 1767, continuando ella la misión evangelizadora de la Compañía de Jesús. En esos días fue bautizada por la comunidad de origen como Mamá Antula, que significa Madre Antonia en idioma quichua, Mamá Antula. Fue entonces que comenzó lo que después terminó siendo un interminable recorrido a pie por todo el territorio del entonces Virreinato del Río de la Plata, con sus pies descalzos, el hábito negro, similar al de los jesuitas, y una cruz en la mano. Pero cuando llegó a Buenos Aires, poco aseada y algo harapienta, fue tomada por loca directamente, por lo que debió refugiarse en la Iglesia de la Piedad. No obstante, su fe y su perseverancia le permitieron alcanzar su objetivo de fundar, tiempo después, la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, donde finalmente construyó su gran obra de caridad y de asistencia a los más necesitados, y desde donde trascendió hacia todo el mundo. Mamá Antula falleció en el año 1799, muy joven, 69 años, pero claro, tuvo una vida extremadamente sacrificada y dejó como legado la Congregación de las Hijas del Salvador, que prosiguió su obra. El corolario de esta historia ocurrió 225 años después de su partida, cuando esta heredera de los jesuitas fue canonizada en la Santa Sede por el jesuita más importante de la historia de nuestro país y de la historia del mundo, el Papa Francisco. Qué increíble, ¿no? Cómo se cierra la historia, Milva, ¿no? Sí, un argentino que canoniza y santifica a una argentina. No, y no solo eso, Argentina, que ella realmente heredó prácticamente la labor de los jesuitas
y Francisco hace el camino inverso, ¿no? Desde los jesuitas termina siendo la cabeza de la iglesia, ¿no? Que me pareció una historia, la verdad que muy muy interesante. Yo la desconocía profundamente a lo que era Mamantula, la conocí cuando fue canonizada realmente. Y como siempre, todas, como vos decís siempre, son estas mujeres que no solamente lucharon con los problemas de la época, lucharon desde el género, ¿no? Porque imagínate ir caminando sola desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, sola con otro grupo de mujeres también, ¿no? Uh-huh. Y llegar acá traté de no hacerlo más dramático, pero fueron hasta apedreadas en algún momento. Me imagino. ¿Viste? Porque llegaban harapientas, ¿viste? El virrey Vértiz, que era en ese momento, no las quería ni ver ni cerca, hasta que tuvieron ahí alguien que se apiadó de ella, y ella empieza a construir como un apóstol prácticamente, empieza a construir de nuevo esa gran obra. La verdad que fue una historia, a mí que la descubrí de ahora de grande y me pareció muy interesante, más allá de la fe, ¿no? Claro, es una historia de humanidad también. Gracias por traerla, Gaby. ¿Empezamos la retirada? Dale. Ahora sí, tenemos la música de Macaco. Se llama Música del Agua esta. Yo no me canso de repetir que es una de las canciones más lindas que pudimos haber elegido para nuestro programa, Milva. Sí, Gaby, nos empezamos a ir. No, me perdí porque me entró un mensaje fuera de tiempo de nuestro productor y dije, ¿qué nos olvidamos? No, nada. No te olvidaste nada. No te olvidaste nada. Me entró temas de hoy. Dije, pero ya lo hicimos. Pues ya lo hicimos, claro. Me entró tarde el mensaje, Fede. Es así, queda tranquila. Bueno, Gaby, buen domingo para vos, buen domingo para Lucas, buen domingo para Fede. Sí, Lucas es Lucas Novoa, nuestro operador técnico. Fede, Federico López Feijó, nuestro productor general. Yo soy Gabriel Barbagalo, vos sos Milva Castellini, hasta ahora, sí, al menos. Soy yo. Y vamos a comer algo rico hoy y después vamos a descansar un poco porque el domingo también es un día de descanso. Trabajarás 6 días y descansarás el 7º. Así dice. Religioso que viniste hoy. Hoy estoy como loco. Gracias, Gaby, besos a todos, gracias por estar ahí del otro lado. Fuerza Natural el próximo domingo a las 12 del mediodía en la 990 en Splendid. Así es. Chau, gracias. Chao.